nombre es Francis Andrea Monroy Ramírez. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sección A. Este video se realizó con fines académicos y el día de hoy les voy a hablar sobre la migración como un fenómeno criminal. Bueno, como primero debemos saber que la migración es un desplazamiento de poblaciones humanas de su país de origen a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Hay dos tipos: la inmigración, que es la llegada de un individuo o personas a un diferente país de su lugar de origen. Y la emigración es la salida de un individuo de su país de origen para establecerse en otro. La migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, ya que han habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para conseguir nuevas oportunidades laborales. En Guatemala, como en otros países, la migración es un asunto inscrito en la seguridad nacional. Eh, a nivel interno, en Guatemala, la situación de gobierno relativa a aspectos migratorios transcurrió entre el señalamiento de corrupción en los albergues, estafas en los trámites migratorios, cobros millonarios por documentación o por liberar a los migrantes detenidos. Esto debido a los cambios del nivel de la Dirección General de Migración. La migración no siempre se da en un contexto bueno. También son abundantes los casos de desplazados por conflictos bélicos, por hambruna o catástrofes naturales, que buscan asilo o nuevas oportunidades en otros países. Históricamente, los seres humanos se han movilizado de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida para sus grupos familiares y sociales. Este intercambio ha favorecido el desarrollo de la cultura y de la economía en diferentes regiones del mundo. Desde esa perspectiva, migración y desarrollo son conceptos que están íntimamente ligados. Por otro lado, el derecho a la libertad migratoria nace de dos principios fundamentales expresamente tutelados por el derecho internacional humanitario, en el cual se encuentra la libertad de elección y la libertad de tránsito o de movimiento. La criminalidad y la violencia no son los únicos factores que influyen en las decisiones de los ciudadanos centroamericanos de abandonar sus países de origen. Sin duda, los países del Triángulo Norte, en donde se encuentra Honduras, El Salvador y Guatemala, están entre los países más peligrosos del mundo, con altos índices de homicidios y extorsión, lo cual es promovido por la presencia de poderosos grupos criminales. Pero muchos otros ciudadanos que han migrado o que están pronto a tomar la decisión de migrar, también se sienten motivados a migrar debido a la pobreza y la desigualdad que existe en el país, así como el empleo informal y el desempleo. Las causas generadoras de la migración son muy diversas. Entre ellas se encuentra la guerra. En los conflictos armados, los primeros que tienen que huir es la población civil, que queda atrapada en medio de la batalla. Es una de las principales causas de migración en diferentes regiones del mundo. Como segundo tenemos los conflictos políticos. Hay ocasiones que los estados cuentan con gobiernos democráticos o dictatoriales que persiguen a los ciudadanos que tienen distinto pensar, obligándolos a refugiarse en otros países. Como tercero tenemos las razones económicas, que es una por las que más se da la migración. Son las condiciones económicas. A esto me refiero a la falta de empleo en los países. No son las adecuadas para los habitantes. Es por ello que se ven en la necesidad de emigrar a otro país del mundo en busca de una mejor oportunidad laboral. Como cuarto tenemos la pobreza y la desigualdad y la hambruna. Existen regiones como Asia, África y Latinoamérica donde el hambre y la pobreza obligan a los habitantes de los países a migrar
a otros en búsqueda de mejores oportunidades de vida para ellos y para sus familias. Como quinto tenemos los desastres naturales. Cuando en un país en específico sucede un evento como un terremoto, un tsunami, un desastre climático o algún otro tipo de desastre, genera que los seres humanos tengan que emigrar en búsqueda de un nuevo hogar, ya sea dentro de su mismo país de origen o en otro país. Y por último tenemos las causas sociales. En las causas sociales se pueden mencionar el acceso desigual a los servicios básicos, el bienestar social, la reunificación familiar, las redes de personas inmigrantes, la violencia tanto intrafamiliar, social y por último la inseguridad. En el fenómeno criminal de la migración tocaremos lo que son el tráfico de migrantes. Desde la perspectiva del crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un excelente negocio que le genera, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un aproximado de 6.000 millones de dólares al año, con flujos migratorios continentales y extracontinentales, que aumentan constantemente a pesar de los peligros para la integridad y la vida de los migrantes. Actualmente, el tráfico ilícito de migrantes utilizan la estructura de las corporaciones criminales con miembros o contactos a nivel local o internacional. Los llamados coyotes que operan o operaban individualmente ahora son incorporados por las grandes redes internacionales. Negociar con el hambre ajena sin respetar siquiera el derecho de la vida tanto de los niños, de las niñas, como de las mujeres y los hombres dispuestos a sacrificar todo por conseguir una mejor calidad de vida que les permite vivir con dignidad, es un crimen que debería de castigarse con todo el peso de la ley que rige la convivencia entre las naciones. El tráfico de los migrantes ha logrado mayor rentabilidad para la delincuencia organizada a comparación con el tráfico de drogas, afirmó el director de la OIM. Latinoamérica es uno de los principales corredores para el tráfico de indocumentados procedentes de Sudamérica, específicamente de Ecuador y Perú, y algunos países africanos. Por su parte, el embajador estadounidense que se encuentra en México aseguró que en México opera una mafia internacional para que tanto los asiáticos y centroamericanos ingresen de forma ilegal a Estados Unidos. Por lo menos 100 bandas trafican con mayoría en supuesta complicidad con los funcionarios locales y obtienen ganancias que superan el narcotráfico. El tráfico de documentados está controlado en la frontera norte de México por 6 grandes organizaciones criminales que comparativamente son similares a los carteles de drogas. Desde Guatemala a Nueva York operan alrededor de 120 pequeñas organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes. En México, las autoridades reconocieron que un gran número de policías corruptos han ayudado a los traficantes de migrantes a convertir al sur de México en el mayor conducto para la migración masiva hacia Estados Unidos. México y Centroamérica se han convertido en una de las zonas más peligrosas en el planeta, fuera de las zonas que se encuentran en guerra. Actualmente la región está enfrentando desafíos sin precedentes en la seguridad, provenientes de las pandillas callejeras, la creciente presencia del crimen organizado y la corrupción endémica en todos los niveles de la policía y de los gobiernos. Estos retos no son nuevos, pero están creciendo en intensidad y visibilidad. A medida que aumentan los riesgos para la seguridad humana, también aumenta la vulnerabilidad de los migrantes que cruzan la región para llegar a Estados Unidos de América. Los peligros que han hecho palpables, particularmente en México, donde un número grande desconocido de migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos han sido asesinados
o han desaparecido, presumiblemente a manos de actores criminales o de funcionarios públicos corruptos. Muchos más son víctimas de extorsión, violación y otros crímenes. Por décadas, los migrantes centroamericanos que cruzan México para dirigirse hacia Estados Unidos han sido víctimas de crímenes violentos. A diferencia del pasado, cuando esa situación pasaba en gran parte desapercibida por las comunidades y el gobierno, actualmente hay creciente preocupación y atención en la región sobre los peligros que enfrentan los migrantes que cruzan México. A pesar de las amenazas e intimidaciones periódicas, eh, los medios de comunicación, tanto mexicanos como centroamericanos, ahora informan regularmente sobre los crímenes en contra de los migrantes. También es importante el hecho de que los funcionarios públicos ahora reconocen que el maltrato hacia los migrantes que cruzan la región no puede seguir siendo ignorado o considerado como un fenómeno aislado. Sin embargo, la permanente constatación de que la delincuencia y la violación contribuyen significativamente a la migración centroamericana tiene importantes implicaciones para las políticas estadounidenses en la región. American Immigration Council descubrió que los centroamericanos son muy conscientes de los peligros que conlleva migrar y en general tienen una visión realista sobre las posibilidades de ser deportados, aun si logran ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, a menudo deciden migrar de todos modos, lo que indica que sienten que el riesgo de quedarse en su país de origen es mayor a los riesgos de intentar el viaje de migración. Un informe reciente de un senador de los Estados Unidos dejó claro que las causas de la migración centroamericana son complejas y abordarlas requeriría un esfuerzo coordinado entre Estados Unidos y sus vecinos del sur. El fenómeno migratorio, desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas migrantes, es muy importante. Al respecto, lo que mencionó las Naciones Unidas fue de que en el contexto de la globalización, la migración ofrece oportunidades, pero también plantea importantes desafíos en cuanto a la vulnerabilidad y discriminación. En el caso en que las personas migrantes no gocen de la protección de sus derechos humanos, su capacidad para beneficiarse de la migración se vería comprometida, al igual que su posible contribución al desarrollo de las sociedades en las que viven o en las que mantienen algún vínculo. De conformidad con el perfil migratorio de Guatemala, los factores que elevan la vulnerabilidad de las personas migrantes están relacionados principalmente con el trato diferenciado ante la ley, la condición irregular, la exclusión de servicios públicos, los recorridos peligrosos, el crimen organizado, la desprotección social, la ausencia de ciudadanía, la discriminación y los abusos. Así como también entra aquí de importancia la edad, el sexo y la etnia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la única entidad gubernamental que da a conocer sobre distintos datos de los migrantes, publicó datos importantes y que asombra a muchos. Esto se ve a los secuestros que se dan en México. Esta entidad nos dio a conocer que aproximadamente 20,000 migrantes son secuestrados cada año en México. La capacidad de los coyotes para operar ha estado sujeta a la habilidad para moverse en el nuevo panorama criminal. Eso implica lidiar con dos actores principales, recientemente involucrados en el tráfico de migrantes, y un tercer actor más tradicional. Los nuevos jugadores son las pandillas callejeras
y las organizaciones criminales grandes y diversificadas. Como escribí anteriormente, estos dos actores tienen diferentes raíces y diferentes objetivos, pero ambos participan en el negocio del tráfico de personas. El actor más tradicional es el sector público, los funcionarios gubernamentales corruptos y los miembros de las fuerzas de seguridad. En la parte superior de la jerarquía del tráfico de migrantes se encuentran las organizaciones del crimen organizado, que cobran por el paso a cualquier actor que mueva mercancía, en este caso son cargamentos humanos, a través de su territorio. El más famoso de ellos en México son los Zetas. Los Zetas no es la única gran organización criminal que victimiza a los inmigrantes. Las facciones de muchas organizaciones participan en actividades similares, bien sea directa o indirectamente. El cartel del Golfo parece ser el más activo y trabaja tanto con la policía mexicana como las autoridades de migración mexicana, con el fin de capturar a sus víctimas. Fracciones de los carteles como Juárez y Tijuana también cobran el paso a los traficantes locales y pueden, en el caso de Juárez, estar directamente involucrados en el tráfico. La participación de las pandillas en el negocio del tráfico de personas no es uniforme a través de la región, pero parece estar dividido en dos grandes categorías, los depredadores y los informantes. Existen numerosos informes sobre miembros de pandillas que acosan, roban y violan a migrantes que se desplazan hacia el norte. Los pandilleros viajan o se hospedan junto a los migrantes, algunas veces en casas de refugio establecidas por organizaciones no gubernamentales, al lado de rutas conocidas y reúnen información sobre sus potenciales víctimas. Estos informantes luego pasan información a organizaciones criminales más grandes o a fuerzas de seguridad corruptas que acorralan a los migrantes para robarles o para extorsionarlos tanto a ellos como a sus familiares. Su presencia en México es especialmente fuerte a lo largo de las vías férreas, las cuales son frecuentemente utilizadas por los migrantes. Sus blancos, como los grupos criminales más grandes, son usualmente los migrantes centroamericanos, que intentan el viaje sin el servicio de un coyote. Tanto aquellos que pagan un servicio especializado o un coyote para organizar el viaje, como aquellos que no lo hacen, están en riesgo. Aunque la percepción es que al contratar un coyote, las posibilidades de ser victimizado se reducen significativamente. Hay algunos informes de que los migrantes están siendo utilizados para traficar pequeñas cantidades de drogas. Los migrantes también parecen estar conectados a la compra de armas al por mayor y al transporte de estas a través de la frontera de Estados Unidos y México. Los migrantes pueden ser utilizados como compradores, aunque realmente no llevan ningún producto a ningún lado de la frontera. Sin embargo, la necesidad de encontrar compradores y vendedores de armas hace que el uso de los migrantes ilegales sea menos probable. El negocio del tráfico humano se cruza con actividades criminales. Algunos traficantes también entran en el negocio de la trata de personas, muchas de las cuales se ven obligadas a ejercer la prostitución. Otros traficantes han incursionado en el tráfico de drogas. Los migrantes son reclutados a la fuerza por parte de las bandas criminales, especialmente en México. Algunos de estos migrantes se han convertido en soldados para las grandes organizaciones delictivas, mientras que otros se ven obligados a transportar pequeñas cantidades de droga por vía terrestre. Bueno, este es un fenómeno muy importante y que el Estado debería tomarle mucha importancia, más que todo por las políticas que deben implementar para disminuir este fenómeno.
Una de las soluciones que veo para que se disminuya la migración es prevenir que las personas migren y esto se logrará a través de la implementación o ya que el Estado genere empleos para todos aquellos que se ven afectados económicamente, ya que eso es uno de los factores por que las personas migran. Otra sería identificar las organizaciones criminales, principalmente a los coyotes, que son los responsables de reclutar a las personas para llevarlas a los distintos puntos donde ellos les indican. En la ley de migrantes se establecen penas muy bajas a mi consideración que se les aplican a los traficantes ilegales de migrantes, en esos casos conocidos también como coyotes. Las penas que establece esta ley van de 6 a 8 años. Considero que es muy baja. Considero que a estas personas deberían de aplicarse todo el peso de la ley por los actos ilícitos que realizan, ya que ponen en riesgo la vida de muchas personas o ya ocasionan que muchas personas pierdan la vida. Otra solución que veo que se puede llevar a cabo es que tanto los países del Triángulo Norte, que es donde se encuentran Honduras, El Salvador y Guatemala, deben crear convenios y tratados principalmente con Estados Unidos, que es el país donde emigran mayormente las personas, en donde se les dé la oportunidad a los migrantes de manera legal trabajar en dicho país. Un ejemplo de ello es Canadá. En Canadá se les proporciona una visa de trabajo a los migrantes para que vayan a trabajar legalmente a Canadá y para que tengan una mejor oportunidad de ingreso económico que va a beneficiar tanto a ellos como para su familia. Es por ello que tomo este ejemplo para que el Triángulo Norte, como dije anteriormente, donde se encuentra El Salvador, Honduras y Guatemala, tome en consideración y haga un convenio tratado con Estados Unidos para que aquellos que tengan necesidad para cubrir sus necesidades tengan la opción de ir a trabajar legalmente a Estados Unidos. Gracias.